más de un cuarto de siglo de puesta en marcha de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones, tenemos el triste récord de ser la segunda región más demandada por empresas transnacionales en todo el mundo. Y hay que decirlo, en los arbitrajes nuestros estados pierden. La posibilidad de que una empresa sienta afectados sus intereses o su expectativa de ganancia y demande internacionalmente a un Estado como resultado de esto es algo que en sí mismo debe indignarnos. La posibilidad de que las organizaciones populares y de trabajadores presionen para realizar cambios políticos y sociales choca en última instancia contra este sistema de impunidad. Así, las empresas pueden demandar por sumas millonarias a nuestros estados y en consecuencia capturar recursos fiscales que deberían tener otro fin, el de la salud, el de la educación, el de la promoción, para un desarrollo sustentable. Que nosotros tenemos un lema: mi trabajo son tus derechos. Y acá lo que aparece con esto es una disputa concreta. No hay derechos sociales, económicos y culturales sin Estado que lo garantice para todo el conjunto de la población. Pero no hay Estado sin trabajadores y sin trabajadoras estatales. Como não comemorar com toda essa situação difícil que vivemos quando se derrota um golpe como se ha dado em Bolívia, derrotado, o golpe saiu derrotado, e também quando se empieza a enterrar uma ditadura como se passou em Chile, onde se democratizou o país, pero não a Constituição. E agora se empieza verdadeiramente a construir uma nova Constituição. Três temas que temos centrais e que justifica todo este debate que temos sobre ISDS e poder corporativo. O primeiro, o pueblo por encima do lucro. Os serviços públicos de qualidade, tanto a ISP quanto o CLAT têm nesse slogan um tema bastante importante. Quando dizemos de qualidade, dizemos com trabalhadores capacitados, com condições laborais, com direitos sindicais, com emprego decente e em contra do poder corporativo, que é justamente digamos, o inimigo de los serviços públicos de qualidade, o inimigo do povo e o amigo do lucro, por supuesto. A propriedade, digamos assim, de Chevron, Austrália, estava em Delaware. Ha tenido na média de pago de impostos corporativos de 7% em 2018 e não os 30% que a Austrália cobra das empresas, de lo que fatura as empresas em este país, e aún recebeu de volta 35 milhões. Quero dizer como é que o sistema tributário é manejado por essas empresas para não pagar impostos, para ter subsídios, para garantizar direitos e, por supuesto, não oferecer o imposto justo que tanto hace falta para o funcionamento dos serviços públicos de qualidade. E a maneira como hace, paga préstimos a lo que seria outra empresa, na verdade, a Chevron em Delaware, a Chevron em Luxemburgo, a Chevron em Ilhamen, a Chevron donde os paraísos, as guaridas fiscais não cobram impostos. Então, com isso, todo este manejo contábil não ha pagado nada em Austrália em 2018. Esse é um tema que temos que trabalhar mais entre SP e CLAT, porque não é possível que os governos sigam subsidiando empresas sem análise de geração de emprego, sem recordar o quanto paga impostos. Esse é um tema absolutamente necessário de tratar neste próximo período, especialmente durante esta grave crise que vamos sofrer no pós-pandemia. McDonald's, 2009-2013, facturação em Europa, 3,7 mil milhões de euros, estimação de impostos não pagados em Europa, 1,6 mil milhões de euros. 1,6 mil milhões não pagou de impostos. Quanto está pagado de impostos? 16 milhões. Donde? Luxemburgo. Outra guarida fiscal, portanto, não paga impostos. Se transfere o dinheiro, se maneja os custos de produção, se paga os royalties, se paga tudo que tem que pagar a suas próprias empresas, justamente onde estão as guaridas fiscais e não paga imposto. Tem 13 empregados. A nível mundial, hay más de 3.200 tratados internacionales de protección de inversiones firmados, de los cuales hay 2.600 en vigor, o sea, que realmente se pueden aplicar
De esos que están en vigor, esos 2.600, 486 tienen firmados y ratificados países de América Latina y el Caribe, que es el sistema de solución de disputas inversor-estado. Entonces, un acuerdo que se cierra entre dos estados después permite un sistema que le da el derecho al inversor de demandar a un estado ante un tribunal de arbitraje internacional. Uno de esos tribunales de arbitraje muy conocidos es el CIADI del Banco Mundial. Por un lado, es unidireccional. Quiere decir que solo los inversores pueden demandar a los estados. Los estados no pueden demandar a inversores. Los países más demandados de la región son Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Perú, y hay que saber que de hecho Argentina es el primer país más demandado a nivel mundial, con 62 demandas. Pues concientizar a Latinoamérica en torno a los peligros del ALCA tuvo mucho que ver también con esta cuestión de protección de inversiones, y más recientemente con el TTIP, el Tratado Transatlántico, que fue un desastre, pero también en buena medida por la movilización tan fuerte que hubo en países como Alemania y otros de Europa, y que también fue derrotado. Entonces siempre no es una lucha nueva, no venimos desde abajo, no partimos desde cero, pero sí necesitamos refuerzos de gente más joven que le entren a este tema. Como saben, las industrias extractivas, las de petróleo, gas y minería, son las que más partidas sacan de estas disposiciones a nivel global y a nivel regional. El 28% de las demandas este año son por parte de industrias extractivas. Entonces podemos ver con el color naranja cómo la mayoría de las demandas son por parte de corporaciones de Europa Occidental, disculpen que esté en inglés, Western Europe, y 7 por parte de Norteamérica. Pero lo que es muy interesante es que la mayoría de las 38 casos de demandas de empresas mineras ni siquiera han realizado una inversión, ni siquiera hay una mina en operación. En 20 o más de la mitad de los casos que se examinan, las empresas disputan medidas gubernamentales referentes a la aplicación de protecciones ambientales y de salud. De estas 20, 15 demandas interpuestas al momento del arbitraje no contaban con ninguna mina en operación. Que en 15 o más de un tercio de los casos se disputan medidas gubernamentales vinculadas a la administración de recursos, por ejemplo, medidas de nacionalización o medidas tributarias. Y otro concepto muy grave, y que lo estamos analizando cada vez más, es la cláusula de plena protección y seguridad, que es la que se ha apelado en 13 de todos estos casos, y esta cláusula impone un deber a los gobiernos hacer todo lo que esté a su alcance para proteger las inversiones extranjeras de acciones por parte de actores gubernamentales y no gubernamentales, sin importar los daños que esto conlleve a que las inversiones estén llegando a las poblaciones o al medio ambiente. Yo lo que siento es que hay aún más falta de transparencia en saber qué es lo que están negociando nuestros gobiernos en estos momentos. Es muy difícil encontrar esta información, en algunos casos está disponible, pero la realidad es que muchas veces nos enteramos de lo que han firmado una vez que ya está cerrado el tratado o está en proceso de ratificación, pero no durante las negociaciones mismas. Entonces, creo que eso tiene que ser una de nuestras demandas urgentes, que los gobiernos transparenten qué es lo que están negociando y empezar a cuestionar realmente el por qué en este momento, con toda la información que tenemos sobre los impactos, sobre los riesgos, sobre los costos que traen estos tratados, seguimos firmándolos cuando los beneficios no hay evidencia de los mismos. Pero lo que vemos ahora en un contexto de pandemia, y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos bufetes de abogados especializados en el tema, es que se espera que haya un nuevo boom de demandas a raíz de las medidas que están tomando los gobiernos en relación a la pandemia, ya sea medidas sanitarias como medidas para paliar la crisis económica. Estos bufetes de abogados empiezan a visorar que puede haber demandas de inversores
que usando el régimen de protección de inversiones pueden demandar a los gobiernos por medidas, por ejemplo, que tomaron en relación a no cortar el suministro de agua potable cuando la gente no podía pagar en contexto de pandemia, tomar control de hospitales privados cuando los hospitales públicos se habían desbordado y no tenían espacio para tratar a los pacientes enfermos de COVID, medidas en relación a asegurar que medicamentos, vacunas y test estén disponibles para todos. La misma suspensión de actividades comerciales, ¿no? Durante cuarentenas que hemos visto extendidas en todo el mundo para evitar la propagación del virus. Todo este tipo de medidas, los mismos bufetes de abogados son los que están presentando como posibilidades de que los inversores las usen para iniciar demandas contra Estados.